Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 13. El Salmo 13 es un salmo de lamentación en el que el salmista expresa su angustia y desesperación ante la aparente ausencia de Dios en su vida. Reitera 4 veces: ¿hasta cuándo, Señor? En la literatura hebrea, la reiteración es una herramienta literaria para resaltar el hecho de que el salmista estuvo luchando por mucho tiempo con esta emoción. En este caso, él fue insistente para dejar en claro que llegó al punto de sentirse abandonado por Dios. Estaba desbordado por la sensación de rechazo de parte de Dios. Incluso en el verso 3 dijo: ilumina mis ojos, es decir, dame vitalidad, renueva mi vida. Esto nos muestra que él realmente se sentía moribundo, depresivo, inseguro. La prueba, que quizá debió ser pasajera, se convirtió en una prueba que lo llevó hasta el filo de la muerte. Él ya no podía más. La sensación de abandono cautivó toda su perspectiva de la vida. ¿Te has sentido así? Como puedes ver, la Biblia no oculta las emociones del salmista. Nos muestra que un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón genuino, sincero, que sufre, se lamenta, admite la derrota. Sus enemigos lograron dirigirlo a tal estado de oscuridad, de manera que ya no puede percibir la acción y soberanía de Dios a su favor. ¿Cómo respondes cuando te sientes así? Quizás, tal como el salmista, levantas preguntas tales como: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Acaso no ves mi dolor? ¿No te importa lo que me está sucediendo? ¿Puedes recordar quién más desnudó sus emociones de la misma manera en otro lugar de la Biblia? Un sitio muy concreto donde un hombre conforme al corazón de Dios se mostró así de perturbado fue en el Getsemaní. Sí, fue nuestro Señor Jesús, el verdadero siervo sufriente. El texto bíblico en Lucas 22:44 nos dice que Jesús sudó sangre. Hermanas, cuando estudié asistencia de enfermería, aprendí que los pacientes pueden alterar gravemente su presión arterial cuando se someten a situaciones de estrés. Esta desregulación arterial provoca un sudor frío. En algunas personas incluso pueden llegar a romperse sus capilares, es decir, las venas más pequeñas del sistema circulatorio. El sudor y la sangre se mezclan en la piel debido a la inestabilidad emocional del paciente. Esto nos ayuda a comprender que fue tan grande la agonía que Jesús experimentó que su cuerpo mostró síntomas de deterioro. Al igual que el salmista, nuestro Señor palpó lo que significa la sensación de ser olvidado en el umbral de la muerte. El salmista añadió que sus enemigos se jactaban al verlo en ese estado. Si Dios no actuaba pronto, sus rivales serían los ganadores, nos dice en el verso 3. No sabemos quiénes eran esos enemigos del escritor del Salmo, pero una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿quiénes son los verdaderos enemigos de Dios y de sus elegidos? Primera de Juan 2:18 nos dice el anticristo, es decir, los que están contra Jesús. O también aquellos que se oponen a su evangelio, afirma Pablo en Romanos 11:28. Satanás, nos dice Mateo 4:10. Los amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios, dice Santiago 4:4. Incluso la misma muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15:26. Estos enemigos son gigantes para nosotras. No podemos contra ellos. También necesitamos que el Señor los derribe de una vez por todas, porque nos quieren dañar hasta llevarnos a la muerte eterna. Ese es el tipo de dolor del salmista. Cuando entendemos esto, podrás descubrir lo maravillosa que es la última parte de este salmo. A mí me encanta porque, si te fijas, es que es increíble. Las circunstancias del salmista siguen siendo las mismas. No han cambiado en nada. No obstante, su perspectiva se redirecciona.
Después de expresar su lamento en el verso 5, afirma: pero yo, en tu misericordia confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. El salmista reconoció que aunque no entendía el porqué de sus circunstancias y no podía en sus propias fuerzas vencer a sus enemigos, sí podía confiar en la misericordia de Dios y en su capacidad para salvarlo. La palabra hebrea para la traducción de misericordia es Hesed, que significa amor pactual, ese amor que Dios pactó, que se prometió a sí mismo y que por amor a su nombre va a cumplir. Así lo enseñó en Génesis 12, 15 y 17. El salmista se refirió a ese amor unilateral que Dios prometió por los suyos, ese amor que no depende de nuestras emociones ni sentimientos. El salmista reconoció y apeló a ese amor de pacto, que de no cumplirse Dios demostraría que no es digno de ser llamado Dios. Él sabía que el prestigio de Dios estaba en juego, por eso podía confiar en Dios, porque Dios no se iba a defraudar a sí mismo. En otras palabras, estaba diciendo: aunque no pueda verlo, tu amor sigue en pie, Señor. Yo pongo mi mirada en la raíz de tu Gesed. En tu amor pactual he confiado, y cuando pongo mi mirada en tu amor pactual, mi corazón tiene otra respuesta. ¿Qué respuesta? El regocijo, dice el verso 6. ¿El regocijo en qué? En la salvación del Señor, no en la transformación de sus circunstancias momentáneas o pasajeras, sino en la salvación futura. Él dice: mi corazón se regocijará, cantaré al Señor, al gran yo soy, oh Yahweh. El salmista se gozaba en el hecho de que estaba salvo en el amor pactual de Dios. Podía cantarle porque su amor le hacía bien. El salmista encontró consuelo en la presencia de Dios y estuvo dispuesto a alabar y adorar al Señor. El salmista afirmó que su confianza no estaba puesta en sí mismo, sino en el Señor. A pesar de su estado, podía estar confundido, pero podía poner su confianza y esperanza, porque ese amor salvífico no dependía de sus circunstancias, no dependía de su perspectiva de las mismas cosas. La aparente ausencia de Dios en su vida era solo un estado emocional, no una verdad absoluta. Hermanas, cuando ponemos la mirada en el amor del Señor expresado en la cruz de Jesús, podemos encontrar consuelo, esperanza y regocijo a pesar de las dificultades. Nuestra disposición es otra cuando ponemos los ojos en la confianza que Jesús demostró en la dolorosa aflicción que afrontó. Jesús, el verdadero salmista sufriente, es el que de verdad miró el pacto. Él le creyó a Dios, se subió a la cruz para que nosotras podamos, a pesar de las 1000 derrotas, abrazar su victoria. No temer a la multitud de enemigos, porque su amor pactual un día dejará manifiesto su triunfo. Esa es nuestra esperanza. ¿Y tú? ¿Estás derramando tu corazón delante de Dios? ¿Estás siendo vulnerable delante de Él, exponiendo tus sentimientos confusos? ¿Estás viniendo cada día a su palabra para encontrar ese contundente amor pactual por ti? Permite que el Señor moldee tu perspectiva con sus promesas y descansa en Él a pesar de tus circunstancias pasajeras. Dios te bendiga.